¿Recuerdas cuando ir al videoclub era la gran aventura del fin de semana o cuando usabas el teléfono público para avisar que ya ibas camino a casa? Hoy vamos a recorrer 12 cosas de los años 80 que marcaron nuestra vida y que hoy simplemente ya no podemos hacer. Desde alquilar películas hasta grabar música directamente de la radio, vamos a revivir esos momentos que definieron toda una generación. Antes de comenzar, si amas esta nostalgia tanto como yo, dale like a este video y suscríbete a Época Retro, donde mantenemos vivo ese mundo que llevamos en la memoria. Revive conmigo esos momentos que hicieron nuestra juventud inolvidable. Usar teléfonos públicos. ¿Hace cuánto no buscas monedas con desesperación solo para poder hacer una llamada urgente? Los teléfonos públicos eran pequeños refugios urbanos que nos daban privacidad en medio del ruido de la ciudad. Entrar a esa cabina, cerrar la puerta corrediza y sentir un instante de aislamiento del caos exterior era una experiencia en sí misma. Para muchos, ese espacio de vidrio y metal era el único puente para avisar que llegaríamos más tarde, pedir ayuda o simplemente escuchar la voz de alguien importante. Había una especie de adrenalina en saber que el tiempo se agotaba, que cada moneda contaba y que no podías extenderte demasiado. Hoy, con el celular en la mano las 24 horas, resulta casi increíble pensar lo dependientes que éramos de estas cabinas. Pero en su momento, estos teléfonos eran parte fundamental de nuestras rutinas, de nuestras historias y de nuestra manera de conectarnos con el mundo. Ir al videoclub. Si las cabinas telefónicas nos salvaban en la calle, el videoclub era nuestro templo del entretenimiento. Entrar a uno era como sumergirse en un universo alterno. El olor de las cintas, las portadas llamativas, los estantes llenos de promesas de aventuras, risas y sustos. El ritual empezaba desde que cruzábamos la puerta. Recorrer los pasillos era casi una exploración arqueológica. Cada película era una cápsula del tiempo. Y cuando encontrabas ese estreno que todos querían, era un premio. Mira, ya llegó la nueva de Indiana Jones. Pero no solo era diversión. También implicaba responsabilidad. Había que devolver la cinta a tiempo y, sobre todo, rebobinarla. Esa simple acción formaba parte de un código no escrito entre clientes del videoclub. Un gesto que demostraba respeto por quienes verían la película después. Hoy tenemos cientos de opciones en streaming, pero nada igual a la emoción de sostener una caja VHS entre las manos y saber que esa película sería el corazón del fin de semana. Fumar en los aviones. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los aviones todavía tienen pequeños ceniceros en los baños? Es un eco del pasado. En los 80, volar era literalmente entrar a una nube de humo. Los pasajeros podían encender un cigarro como si estuvieran en la sala de su casa. Había secciones para fumadores y no fumadores, aunque en la práctica no había manera de contener ese humo. Para muchos era normal, nadie cuestionaba que el aire se volviera pesado durante el vuelo. Con el paso de los años y el aumento de la conciencia sobre los efectos del tabaco, las aerolíneas fueron prohibiendo gradualmente esta práctica hasta eliminarla por completo. Hoy nos parece impensable, pero para quienes vivieron esa época, era parte natural de la experiencia de viajar. Ver la programación de televisión. ¿Recuerdas cuando la TV dictaba la rutina del hogar? La luz azul del televisor iluminando la sala después de cenar era un ritual compartido por toda la familia. La programación marcaba nuestros horarios. Esperar un capítulo nuevo era un compromiso colectivo, nadie podía faltar a la cita. Programas como El Chavo del Ocho, Chespirito o las telenovelas del momento eran eventos nacionales. Ver televisión no solo era entretenimiento. Era convivencia. Era saber que todo un vecindario reía o lloraba al mismo tiempo. Y al día siguiente, esos capítulos se convertían en tema obligatorio en la escuela o en la oficina. Aunque hoy podemos ver lo que queramos cuando queramos, muy pocas veces compartimos ese sentimiento de comunidad que ofrecía la televisión en vivo de los 80. Grabar canciones de la radio. Si fuiste adolescente en los 80, seguro recuerdas esa mezcla de emoción y frustración que era intentar grabar una canción perfecta desde la radio. Sentarse frente al estéreo con el cassette listo era un ritual casi sagrado. El momento exacto en que sonaba la canción era una carrera contra el tiempo.
Presionar RS tan rápido que parecía que de eso dependía la vida misma. Y ahí aparecía el enemigo número 1, el locutor. Bastaba que dijera 2 palabras encima de la canción para arruinar por completo la grabación. Aún así, esos mixtapes eran tesoros. Eran mensajes codificados, regalos de amistad, declaraciones románticas sin necesidad de hablar. Cada cinta tenía un propósito emocional, para llorar, para enamorar, para recordar. Hoy, con playlists automáticos, olvidamos lo artesanal, lo íntimo y lo significativo que era cada cassette creado a mano. Los salones de videojuegos. Mientras que los mixtapes guardaban sentimientos, los arcades guardaban hazañas. Esos salones eran templos de luces, sonidos y competencia. Entrar a un arcade era como cruzar hacia otro mundo. Máquinas parpadeantes, efectos sonoros envolventes, música electrónica retumbando. Era una experiencia sensorial imposible de replicar. Las fichas no solo eran moneda, eran oportunidades. Cada una era un intento más para superar tu propio récord o vencer a ese rival local que todos conocían. Muchos de nosotros hicimos amigos ahí, mientras esperábamos turno para jugar Street Fighter, Mortal Kombat o Pac-Man. Los arcades eran espacios sociales antes de que existieran las redes sociales. Usar mapas de papel. ¿Y cómo nos movíamos sin GPS? Con mapas enormes que ocupaban todo el tablero del coche. Había algo casi heroico en saber leer un mapa. Interpretar símbolos, anticipar curvas y calcular distancias usando solo una hoja de papel. Planear un viaje implicaba reunirse en la mesa, trazar rutas con el dedo, marcar paradas y decidir caminos alternos. Y si nos perdíamos, no quedaba de otra, había que bajar la ventana y pedir indicaciones. Esos encuentros con desconocidos muchas veces terminaban en aventuras inesperadas. Sí, nos equivocábamos de ruta seguido. Pero gracias a esos errores conocimos lugares que jamás habríamos visto si el GPS hubiera existido. Escuchar música en el Walkman. Hubo un momento en la historia en el que la revolución musical cabía en la palma de tu mano. El Walkman nos dio libertad. Nos permitió llevar nuestras canciones favoritas a cualquier parte, aislarnos del mundo por un instante, crear una banda sonora personal para cada día. Preparar cassette según el estado de ánimo era todo un arte. El de despecho, el de energía, el de baladas. Cambiar de emoción era tan simple como presionar un botón y escuchar ese clic inconfundible. Hoy tenemos miles de canciones en un mismo dispositivo, pero nunca volveremos a sentir lo que era dar vuelta el cassette y seguir escuchando como si fuera un ritual. Leer el periódico en papel. El periódico era más que noticias, era un símbolo de convivencia. Por las mañanas, la mesa se llenaba de aroma a café y del sonido del papel desplegándose. Cada quien abría su sección favorita y compartía lo más interesante. Leer el periódico no era solo informarse, era generar conversación, debatir, aprender y conectar con la realidad de la época. Con las noticias digitales, ese ritual se ha ido perdiendo, junto con el encanto de hojear páginas impresas. Usar discos flexibles. Los disquetes eran un milagro tecnológico, y una prueba constante de nervios. Guardar un proyecto completo en un objeto tan frágil era casi un acto de fe. Insertar el disquete y escuchar ese sonido metálico generaba tensión, ¿se habrá guardado bien? ¿Se habrá arruinado? Aunque hoy nos parece absurdo confiar en algo tan poco resistente, gracias a ellos aprendimos a respaldar, proteger y valorar nuestra información. Usar la moda neón. Los 80 fueron una explosión visual. Vestirse era casi un performance. Camisetas fluorescentes, spandex, leggings de colores intensos, sudaderas enormes. Era una época que gritaba confianza, energía y personalidad. El neón no solo era una moda, era una actitud. Una forma de decirle al mundo aquí estoy. Aunque hoy la moda es más sobria, el legado del neón sigue apareciendo de vez en cuando, recordándonos la audacia de esos años. Ver amigos en el mall. El mall era nuestro segundo hogar. No solo era un lugar para comprar, era un espacio para convivir, socializar, reír y pasar horas sin gastar casi nada. Recorrer tiendas,
probar ropa, escuchar música en la tienda de discos, comer pizza o helado con amigos. Era una experiencia completa. El centro comercial era nuestro punto de reunión, nuestro espacio de libertad y nuestro escenario social. Con el auge de las compras en línea, esa magia se ha desvanecido, pero su impacto en quienes crecimos en los 80 es imposible de olvidar.